la clase de hoy respondemos preguntas incómodas con respuestas sabias. Entonces, preguntas que surgen de nuestros adolescentes ahí en las iglesias, en los grupos juveniles, ¿sí? Miremos que hay de todo un poco, ¿sí? Voy respondiendo algunas más específicamente. ¿Los hombres homosexuales quieren ser mujeres? Lo vamos a revisar en el tema de homosexualidad, identidad sexual y de género. ¿Quieren ser mujeres? No. Sí, los hombres homosexuales sienten atracción hacia el mismo sexo, pero no tienen un problema con su identidad. Las personas se masturban cuando no tienen con quién mantener relaciones sexuales. Generalmente la gente se autoestimula, como dije, en cualquier etapa de su desarrollo, más si tienen un problema en que esta conducta se convierte en algo compulsivo, y muchos de ellos lo hacen aún a pesar de que tienen pareja. O sea, el matrimonio no soluciona las relaciones sexuales en el matrimonio, un problema como por ejemplo la adicción a la masturbación o la pornografía. Es necesario que lo tratemos a tiempo. También voy a hablar más específicamente sobre esto. ¿Los bebés tienen sexualidad? ¿Qué es lo que ustedes responderían en base a las clases anteriores? Por supuesto que sí, la sexualidad no implica solamente el placer sexual erótico que conocemos como adultos. Sí, son seres sexuados desde el mismo momento. Ahora, sin embargo, los bebés pueden tener un tipo de placer físico. ¿Sí? Las niñas, por ejemplo, de 2 años, 3 años pueden experimentar orgasmos. Los niños pueden presentar erecciones inclusive estando en el vientre de mamá, porque es una respuesta fisiológica y es una respuesta refleja que se den los varones, por ejemplo, a través de las erecciones espontáneas. Cuando te conectas por chat con alguien que no conoce, es mejor no darle tus datos personales como el teléfono y la dirección. Yo utilizo estas preguntas, si ustedes miran aquí, como para hacer 2 columnas o de pronto que los chicos vayan levantando su mano y se puede hacer un poco más interactivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los chicos a preguntas como estas están mucho más claros, ¿no es cierto? ¿Qué responderían ustedes? No, por supuesto que no. Es importante que no demos nuestros datos personales porque podemos ser susceptibles del grooming, de la sextorsión, que también vamos a hablar más adelante. La mejor pareja sexual es la que puede hacer el amor varias veces seguidas. Miren, esto preguntan nuestros chicos, ¿sí? No tiene que ver solo con eso, ¿sí? De hecho, no tiene que ver, es una de las distorsiones que hay, ¿sí? Ya hablaremos más específicamente sobre esto. El abuso sexual siempre se produce en lugares peligrosos, oscuros, y el atacante es un desconocido. Es todo lo contrario. Más bien se da por personas más cercanas, como familiares, como maestros, como entrenadores. Otra de las preguntas, por ejemplo, ¿las personas tienen derecho a elegir si quieren o no tener hijos? ¿Cuántos? ¿Cuándo y con quién? Por supuesto que sí. En esto, cuando hacemos la interacción o alguna dinámica, la mayoría dice que sí. Estamos mucho más claros del conocimiento de esto. Entonces, vamos respondiendo algunas preguntas más específicamente, ¿sí? A muchos de los chicos, basados justamente por la influencia del feminismo, ya hablaré más lo que esto implica, que no necesariamente es algo negativo, la influencia del feminismo, se cuestionan esto. Por ejemplo, ¿la vulneración hacia la mujer socialmente viene de la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Ustedes están viendo ahí en la imagen, ¿no es cierto? Está un Jesús dándole la mano a la mujer. Jesús hizo todo lo contrario, reivindicó a la mujer dentro de la sociedad. En la imagen que están viendo está teniendo interacción con la mujer samaritana. En ese entonces, quizás muchos de ustedes saben más de esto que yo, era bastante complicado que un hombre se acerque a una mujer, más de Samaria, un pueblo rechazado por los judíos, y más con el pasado que esta mujer tenía. Había tenido varios hombres en su vida. Sería la persona menos apropiada a la cual Jesús se acercaría. Sin embargo, él llega a confrontar lo que hay en su corazón, pero no para avergonzarla, sino para demostrar como esa agua viva que esta mujer necesitaba, al tener un alma muy sedienta que se estaba expresando en su conducta sexual. ¿Sí? No era la necesidad de un hombre, la necesidad mucho más profunda de un salvador, de alguien que dé sentido a su vida. Y es decir, cómo la reivindica, que esta mujer se convierte en una de las primeras evangelistas, llega a su pueblo y a pesar de su pasado, a pesar de lo que había vivido, que posiblemente era muy señalada por muchas personas, empieza a dar una buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró el sentido de su vida. Entonces es todo lo contrario. ¿Sí? Jesús se acerca a aquel que está vulnerable, a aquel que ha sido rechazado y lo sigue haciendo hoy por hoy. ¿Por qué la iglesia odia tanto a la comunidad LGBTI+, Q+? Primero desglosemos lo que significa esto.
Son siglas que hacen referencia, por ejemplo, a las lesbianas, a los gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y más, porque existen otro tipo de formas de vivir la sexualidad. Esto también lo vamos a ver en el capítulo y en el tema de identidad sexual y de género. Es así, la iglesia odia tanto a la comunidad. Quizás esto lo hemos visto más acentuado porque, sobre todo en la cita que ustedes están viendo aquí, pensamos que no estamos todos aquí en esta cita. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, ni los borrachos, ni maledicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Si vemos, casi toda la humanidad está aquí. Y Dios dice en su palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿De dónde viene este estigma? Posiblemente muchos de nosotros hemos vivido el pecado sexual, pero quizás no se note en nuestro rostro. Pero muchas de las personas que a través de su sexualidad expresan una forma distinta, por ejemplo, hombres que son mucho más delicados, mujeres que tienden a romper ciertas barreras en cuanto al género, empiezan a tener un señalamiento. ¿Por qué? Se les nota, porque pensamos que el pecado sexual es más abominable y lo rechazamos. ¿Qué es lo que realmente entonces Dios dice al respecto? ¿Sí? Que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos un Salvador. En la parte social, por un contexto histórico, quizás muchos de nosotros hemos rechazado a esta comunidad o este tipo de personas. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Nos demuestra que todos lo necesitamos, que Él vino, dice, por tanto amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos tenemos acceso a su salvación y a su gracia. Vamos a hablar más específicamente en siguientes temas. ¿Desde cuándo el ser humano tiene su orientación sexual? ¿Es influencia de la sociedad o la orientación sexual? Se tiene desde el nacimiento. A veces se cree que hay el gen homosexual, lo cual es una respuesta equivocada. Ya lo vimos anteriormente, la sexualidad es algo integral. Entonces, esto va a ser influido por aspectos biológicos, psicológicos, sociales, etc. Existen algunas teorías con respecto a la construcción de la homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, etc. ¿Es necesario masturbarse? ¿Qué es masturbarse? Es estimular, no sexualmente, principalmente se da por el tocamiento o estimulación manual a través de nuestros genitales. Generalmente va acompañado del uso de pornografía. No es lo mismo la autoestimulación en la infancia, que tiene que ver con un descubrimiento, inclusive en el adolescente, a pesar de que empieza ya a tener deseo sexual. El pecado de la masturbación es algo que se genera en el corazón, que lleva a la persona a que codicie a alguien más, a que idolatre eso, porque la respuesta a mi vacío emocional, por ejemplo, no es la búsqueda de un Dios, no es mi relación hacia el otro, no es aquello que me lleva a una sexualidad saludable, es encerrarme en el egoísmo, en envolver esto realmente un acto compulsivo y el escape de muchas emociones que no sé cómo manejar. Y por supuesto que puede convertirse en un hábito que sea compulsivo. Entonces es importante que si estamos cayendo en esta situación la confrontemos, ¿sí? Que llamemos a las cosas como son. Hoy en día muchos profesionales de la sexualidad, psicólogos, médicos nos dicen que es bueno. ¿Debido a qué? Claro, la masturbación genera una respuesta sexual con todos los beneficios, como puede ser la liberación de endorfinas, la disminución de cortisol que relaje el cuerpo, que permite, por ejemplo, algunos beneficios como la estimulación cardíaca, sí, que es un cardioprotector, pero no es el hecho de masturbarse, es el hecho de generar la respuesta sexual, ¿sí? De habernos excitado, de haber llegado al orgasmo, ¿sí? Pero sería solamente un acto físico. Cuando Dios, ya lo vamos a ver también más profundamente, nos ha dado algunos aspectos integrales y propósitos para nuestra sexualidad, como es la vinculación emocional, el compromiso. La sexualidad se vive de una forma integral de mi relación con el otro y es un aspecto que no se da en la sexualidad. Como miren el esquema también, es un aspecto fisiológico que está en lo más básico de este pilar y que nosotros no necesariamente tenemos que realizarlo. Otra pregunta puede ser, si los dos miembros de la pareja se colocan preservativo, ¿hay menos probabilidad de que se produzca un embarazo? Miren, esta pregunta en nuestros chicos. No.
Jamás es necesario utilizar, más bien es perjudicial utilizar ambos preservativos. A esto ustedes dirán, ¿y las mujeres pueden utilizar preservativos? Sí, existe el condón femenino. Es necesario que solamente uno de los dos miembros lo utilice. Sabemos que esto no se da solamente para prácticas extra o prematrimoniales, sino durante el matrimonio se pueden utilizar este tipo de preservativos. Siempre contextualizar. Siempre sí podemos hablar del uso correcto, pero saber que no solamente es la protección del cuerpo, prevenir embarazos no deseados, la protección del cuerpo, sino entender también que a través del uso de preservativo, por más bien utilizado que sea, no estamos protegiendo nuestras emociones, nuestra mentalidad y mucho menos nos protege en el aspecto espiritual. Finalmente, una pregunta, son preguntas al azar. ¿Cómo diferenciar la atracción sexual del amor sentimental? Muchas de las veces confundimos el deseo sexual, la lujuria, la pasión con el amor y ustedes están viendo aquí que no necesariamente es así. El amor implica toda nuestra integralidad, la construcción, ¿sí? Del placer sexual, por supuesto, es uno de los aspectos. Ustedes miran en este taburetito 3 pilares importantes de la relación de pareja. Indicados también por la biología. Uno de esos aspectos es el compromiso, otro la intimidad emocional y otro es el placer sexual. ¿Sí? Si nosotros tomamos solo uno de estos aspectos, estamos viviendo de una forma incompleta. Es como quitarle la patita a uno de estos taburetes. Entonces, muchas de las veces creemos que el estar enamorado es realmente un amor y lo que estamos teniendo es una fascinación, que muchas de las veces en esta primera etapa realmente el enamoramiento es ciego. El amor ve y se necesita construir. Entonces, en este esquema están viendo de forma integral los 3 pilares que he dicho acerca del amor. Es lo que nosotros necesitamos construir, sabiendo que nuestra sexualidad y el amor es algo integral que no tiene que ver solamente con la búsqueda de mi placer, ¿sí? Sino cuánto Dios se glorifica en mi vida. En el tema 2 vamos a revisar qué es la identidad sexual y de género.